Ahí está, grabando. Bueno, pues a las personas que se incorporan a la grabación ahora, ¿no? Pues decirles que me había presentado. Me llamo Joaquín Alberdi, he contado un poco mi currículum, como soy el coordinador actual del proyecto, el coordinador académico del proyecto Territorios en Conflicto. Y bueno, y también estaba comentando pues que el proyecto de Voces Silenciadas o Gerizpetatik Hamaika Izpi, que le decimos en vasco, ¿no? En euskera, que es pues un proyecto que complementa a Territorios en Conflicto y que tiene que ver más con cómo abordar pues el tema de la participación de la diversidad de identidades que hay en los territorios en esos procesos de desarrollo comunitario o en esos procesos de participación política que hay, ¿no? Pues esto lo comentaba porque luego, si queréis, podemos hablar también un poco de ese proyecto, porque tiene que ver, como habéis visto en el foro, con alguno de los contenidos. ¿O qué había pensado yo para esta sesión? Pues había pensado que era un poco absurdo que hiciera una presentación, porque las presentaciones las tenéis en los vídeos, que se supone que ya habréis visto, y si no lo habéis visto, pues los podéis ver. Y ahí tenéis en los dos vídeos cortos pues un resumen pues de los contenidos de la lección. Entonces no tenía mucho sentido volver a hacer una presentación de las presentaciones que ya tenéis. Y entonces, pues bueno, lo que se me ha ocurrido es, pues bueno, hacer un breve recordatorio de los contenidos en 5 o 10 minutos, pues más que nada para ver las dudas que han podido surgir, entonces centrarnos, si queréis, más en las dudas, porque bueno, lo interesante de esta sesión yo creo que puede ser el debate y el intercambio. Y en el foro, aunque no habéis sido muchas personas las que habéis participado, y bueno, y no sé si las que estáis aquí presentes habéis participado, pero bueno, hay claves interesantes. Entonces, pues igual es mejor discutir sobre lo que ha estado apareciendo en el foro o sobre algunas ideas concretas o dudas que os hayan podido surgir que esté yo aquí con un PowerPoint de nuevo explicando lo mismo, ¿no? Como sabéis, en el módulo, en este módulo, que es el quinto del curso, ¿no? Pues hemos estado explicando esas claves, ¿no? Sobre cómo se puede activar la acción y las capacidades políticas, ¿no? Para el cambio en los territorios concretos. Entonces, si queréis también, podemos hablar de los territorios concretos. Yo no estoy muy implicado en los 5. Sé de los 5 porque, como os he dicho, soy el coordinador académico. Yo conozco un poquito más el caso de Urdaibai. Yo vivo en Bilbao, pero soy originario de Busturialdea, Urdaibai, de Garnica, como alguna persona que está en el foro, ¿no? Bueno, Irache ya te he metido de Garnica, pero Irache también es aquí de la margen izquierda, ¿no? Pero bueno, pero Irache también conoce muy bien la comarca porque lleva muchos años trabajando allá. Entonces, pues bueno, los ejemplos o pues también las experiencias propias son lo que podemos compartir, son esas ideas del conocimiento situado y de los procesos territoriales que tenemos aquí. Entonces conozco el de Urdaibai y bueno, también conozco un poco más a fondo que los otros territorios en el caso de Cabo Delgado, porque bueno, pues por mi investigación sobre todo, no tanto por la acción, pues sí he dedicado algunos años a estudiar pues, los procesos que están aconteciendo allá, ¿no? Y que vais a tener también ocasión de conocer en los módulos siguientes. O Vasco también, Vasco también es un gran conocedor de lo que ocurre en Cabo Delgado porque ha estado muchos años trabajando allá. O como decía, entonces de lo que se trata o de lo que podemos hacer en estas sesiones, pues bueno, reflexionar sobre cómo se puede activar, ¿no? Pues la acción comunitaria, si queréis, en esos territorios. Y para eso, como habéis podido ver cuando habéis leído en la lección, pues el desarrollo de las capacidades colectivas para avanzar en el cambio pues son fundamentales, ¿no? Y bueno, ahí un tema es ese, ¿no? Explorar esas capacidades políticas para el cambio, ¿no? ¿Cuáles son?
y reflexionar sobre ellas. Lo otro que está muy presente en esta asignatura, por decirlo de alguna manera, o la otra gran clave es cómo construir agencia política, ¿no? En la práctica, no solo en la teoría. Y entonces, pues bueno, en este módulo teórico, pues estamos, en estos módulos teóricos, pues igual no estamos entrando en la práctica, luego en los módulos finales lo tendréis que hacer. Pero claro, lo interesante de esto es cómo llevarlo a la práctica. Bueno, esto nos pasó en EGOA. En EGOA empezamos hace ya más de 10, 15, casi 15 años a hablar de desarrollo de capacidades colectivas, de desarrollo humano local, sostenible, y estuvimos muchos años teorizando, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que veíamos que eso que estábamos haciendo pues no tenía mucho sentido si no lo poníamos en la práctica, ¿no? Podía servir para dar ideas a mucha gente que estaba en los territorios, pues defendiendo sus territorios y darle claves, tanto desde la economía crítica como la economía feminista o desde las epistemologías del sur o desde las teorías de conflicto, pero quedaba todo en lo teórico. Por eso también el objetivo del curso en general, ¿no? Es ese, es cómo podemos aprender de las prácticas democráticas que fortalecen sujetos colectivos que son capaces de construir alternativas de vida, ¿no? Como veis también y como visteis con María, pues el conflicto capital-vida es un poco el leitmotiv casi de este proyecto y de esta iniciativa, ¿no? Lo que veíamos con María Oyaguren decía, ¿no? Como vemos, pues bueno, ante las propuestas desarrollistas del capitalismo, ante el extractivismo, ante la economía extractivista y sus propuestas de desarrollo para los territorios, pues ante ese panorama lo que encontramos es que vivimos en un mundo y en unos territorios donde es difícil movilizar a la gente, ¿no? O sea, que solo unas pequeñas partes de las sociedades se movilizan y son capaces de plantear alternativas. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos interesaba un poco analizar, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, como veis, lo que estamos es centrándonos mucho en lo local también. El giro a lo local, pues es una cuestión importante que también está muy presente en todo el curso y en este proyecto, ¿no? Como veis, hemos elegido, y esto ya lo visteis también con Alfonso, ¿no? Un espacio, ¿no? Que no es el Estado-Nación, ¿no? O sea, el punto de partida es, pues, las comunidades que viven en los territorios. Y bueno, este giro local también pues no es exclusivo de los estudios críticos del desarrollo o de los estudios de paz. También es, ¿no? Si lo podéis ver también en cómo la Agenda 2030 también ha hecho ese giro hacia lo local, ¿no? Con esto quiero decir que el giro a lo local no solo no necesariamente está en una lógica de crítica al sistema, sino también está dentro del sistema, ¿no? O sea, la importancia que tienen ahora los territorios, ¿no? La creciente importancia que tienen los territorios. Por eso es muy importante que todos estos análisis o todas estas herramientas de análisis que estamos tratando de compartir con vosotras y con vosotros, pues bueno, aunque partan de lo local, deben de tener presentes todas las escalas, ¿no? Todas las escalas hacia arriba y todas las escalas hacia abajo. Y bueno, de esto también, pues, en la asignatura, pues hablamos, ¿no? Y cuando hablo de escalas, pues me refiero sobre todo, pues, a que una cosa es el territorio, la comunidad y la política, ¿no? Y otra cuestión es, luego eso ya cómo interactúa, si queréis, en esta dimensión más política que nos toca abordar hoy, cómo las decisiones a nivel territorial interactúan con las decisiones que se toman en otros planos, ¿no? Hacia arriba, pues en el nivel mundial o en el nivel global, o llamarlo como queráis,
o en el nivel regional y también hacia abajo, ¿no? Entonces, lo importante es que, aunque nuestro punto de... lo que quiero subrayar ahora es que lo importante no solo es que nuestro centro de análisis sea el territorio, sino que no debemos de perder de perspectiva esas interacciones con los otros niveles, ¿no? Porque si no, ese giro local pues tampoco nos ayuda a explicar las desigualdades y lo que podemos hacer frente a esas desigualdades pues que genera pues el sistema hegemónico, ¿no? Pues el que genera el sistema capitalista o heteronormativo o colonial, ¿no? Y, y la justificación de eso es esa. Pero bueno, todo esto lo habéis visto ya con Alfonso, entonces no voy a entrar en ello. Y bueno, pues, ¿cuáles han sido los contenidos principales de la lección? Pues ya los habéis visto. Desde una perspectiva crítica, pues trabajar una serie de elementos, ¿no? Que tienen que ver con la participación, la democracia y la gobernanza, ¿no? Primero lo hicimos como a nivel más macro y luego como a nivel más micro. Pero los elementos que nos interesan sobre todo, lo macro lo explicamos porque no podemos perder esta dimensión hacia lo macro, ¿no? Pero los aspectos que nos interesan más están relacionados con esa dimensión territorial que tenemos en el curso. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues en esta asignatura, pues fundamentalmente 4, ¿no? La participación y el empoderamiento en la escala local, ¿no? Cómo generar agencia colectiva en lo local, ¿no? Cómo desarrollar capacidades en lo local, ¿no? Y bueno, eso está conectado con el segundo elemento que aparece en la lección, ¿no? O en esta parte, en esta asignatura, ¿no? Que sería las capacidades políticas colectivas. Bueno, entendiendo que hay más capacidades, ¿no? Hay unas que tienen una naturaleza política, o sea, que para el empoderamiento colectivo, además de las capacidades políticas, pues hay otras capacidades que hay que desarrollar, que tuvisteis ocasión de ver con Alfonso, ¿no? Y bueno, y luego el otro tema y el otro elemento importante, ¿no? Para seguir trabajando de una perspectiva crítica esta dimensión de las desigualdades de poder en los territorios, pues es la importancia de la participación de los sectores excluidos, de los sectores o de los grupos subalternos o de las poblaciones, personas y grupos que están en los márgenes del territorio, ¿no? Y bueno, como os he dicho al principio, cuando os he comentado el proyecto de Voces Silenciadas, o sea, Mike Gillespie, pues bueno, en territorios en conflicto cada vez más también le estamos dando más peso a esto, ¿no? Porque creemos que es importante, ¿no? Porque si hablamos de conflictos capital-vida, pues como también Teresa os insistió mucho, pues ahí tenemos que tener en cuenta las experiencias vitales de todos estos grupos subalternos, sus conocimientos, ¿no? Para poder entender mejor cuáles son los problemas, cuáles son los retos que hay en un territorio, porque si no tenemos la foto de eso, pues siempre nos vamos a seguir moviendo en esquemas desarrollistas, ¿no? En esquemas donde lo que nos va a preocupar únicamente es el crecimiento económico, el desarrollo económico de nuestro territorio, que sin duda alguna es una cuestión importante. Pero si solo nos centramos en esa dimensión, o si el foco lo ponemos en esa dimensión, los análisis de las desigualdades y esas voces silenciadas generalmente no suelen tener espacio en esos proyectos. Por eso es tan importante cuando analizamos nuestros territorios tener en cuenta si estamos incorporando o si estamos dejando espacios a la participación de esas identidades diversas que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Y bueno, y la otra,
Bueno, junto a esto, en la elección aparece el tema de las alianzas, que también salió ahí en el debate, y es interesante, ¿no? Porque ahí también tenemos otro concepto que es el de las masas ausentes, por así decirlo, ¿no? Eh, Dicho de otra manera, bueno, aquí tenemos que diferenciar un poco también como dos planos, ¿no? Uno es el del desarrollo comunitario y el otro el de la participación política pues más institucionalizada, ¿no? El desarrollo comunitario pues tiene más que ver con ese desarrollo de capacidades colectivas para pensar cómo puede ser el estar bien y para que vayamos creando agencia colectiva pues para poder llevar nuestras propuestas a ese plano más institucional, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso tiene que ver con el desarrollo de capacidades políticas colectivas o con el desarrollo de capacidades colectivas, con el desarrollo de la agencia colectiva. Pero luego está el otro plano, que es el de la política institucional, o el de la participación política, si queréis, pues más formal. Y ahí lo que tenemos es, pues lo que tenemos es los actores clásicos. Tenemos los partidos políticos, que luego tienen su representación en los parlamentos, que elegimos la ciudadanía, ¿no? Pero luego también tenemos la sociedad civil organizada. Y cuando digo sociedad civil organizada, no penséis solo en movimientos sociales o en asociaciones cívicas, ¿no? Sino que penséis también pues, en organizaciones empresariales, en empresas, ¿no? En agentes privados que también son parte de esa sociedad civil, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que, que una de las claves es precisamente cómo articular esos dos espacios. Hoy en día no están articulados, ¿no? En el modelo este dominante de las tres cabezas que habla Teresa, ¿no? Y bueno, y que en este curso está apareciendo tanto, eh, no le interesa que se desarrolle esa agencia colectiva a nivel comunitario, porque la clave de la gobernanza pues la tienen repartida entre el poder corporativo, las grandes empresas, que eso lo veréis en la próxima elección, o lo estáis viendo ya en la próxima elección con, con Gonzalo, ¿no? La elección del poder corporativo, y bueno, como con algunas élites políticas, con algunos de nuestros representantes de nuestros gobiernos, ¿no? Pues están tomando las decisiones por todos, casi por así decirlo, ¿no? Entonces no les interesa esa agencia, o sea, no les interesa que las comunidades desarrollen esa agencia colectiva que haga propuestas diferentes a las suyas. Pero bueno, también lo que queda claro, y en el foro salía ayer, que os contesté, que, que en ocasiones realmente las personas, cuando nos organizamos a nivel comunitario, pues sí tenemos una cierta capacidad para influir en las decisiones, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la represión, a pesar de la violencia, a pesar de que de que la mayoría de la gente pues se le está expropiando el conocimiento y bueno, esa ignorancia juega a favor de esos sectores que son más poderosos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro de los elementos fundamentales para trabajar en los territorios, ¿no? Yo creo que es importante. Y bueno, y el cuarto bloque sería el de las nuevas formas de relacionarse entre los distintos actores del territorio, que tiene que ver también con esto que acabo de decir, en cómo articular Estado, sociedad y comunidad, ¿no? O sea, si queremos caminar hacia escenarios donde vayamos profundizando en la democracia, pues tenemos que cambiar los esquemas, ir cambiando los esquemas, ¿no? Con la práctica, ¿no? Diaria, ¿no? En los diferentes espacios de organización política que tenemos, ¿no? De gobernarnos que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos unos modelos dominantes, ¿no? Que pueden ser más próximos a lo que sería la democracia socioliberal o llamarlo como queráis, las democracias representativas o en el texto aparece la poliarquía edal, ¿no? Donde elegimos
unas élites que nos representan y nos conformamos con el turnismo de esas élites que van a decidir por nosotros porque tienen bastantes conocimientos tecnocráticos. Pero lo que no estamos haciendo es que toda esa cotidianidad de nuestras vidas, sobre todo de las vidas de las personas que viven en los márgenes, no tienen un reflejo ni en la planificación, ni en las estrategias de desarrollo, ni en lo que se decide en esos espacios, ¿no? Entonces eso nos lleva a la necesidad de ir construyendo en la práctica nuevas formas de gobernanza, ¿no? Y ese es un poco el reto, y eso es complejo, es difícil, ¿no? Por eso tenemos que ir caminando hacia esquemas más complejos, pero entendiendo la complejidad no como algo inabarcable, sino precisamente como algo que tenemos que explorar y tener cada vez más presente, porque las cosas no son tan sencillas como el derecho o la ciencia política o la economía positivistas nos dicen. ¿No? Las ciencias positivistas lo que hacen es tienden a simplificar tanto la realidad, ¿no? que luego olvidan, intencionadamente o no, pues todos esos otros matices. Y el tema es cómo incorporar todos esos matices, cómo incorporar todas esas diversidades, cómo incorporar todos esos conocimientos a los procesos de toma de decisión. Porque si conseguimos incorporarlos, es entonces cuando se va produciendo una cierta asimetría de poder. Claro, la tarea no es fácil, pero bueno, el reto estaría ahí, ¿no? En explorar esas nuevas formas de relacionarse entre los distintos actores de cada territorio o nuevas formas de gobernanza. Pues eso sería casi la primera parte de la lección. La segunda parte de la lección, pues bueno, ya estoy pensando en cambiarla para la próxima edición de este curso, ¿no? Porque pues, respondía igual a una cuestión más concreta. Bueno, respondía a que podemos ir creando un método de análisis para los territorios en temas de participación. Y entonces ahí lo que hemos visto es que lo que acabo de decir ahora, ¿no? Que esos indicadores y esos análisis más positivistas, pues del neoinstitucionalismo político, desde el neoliberalismo económico que han estado dominando en los 90 y que siguen dominando hoy en día, ¿no? En la que nos simplifican mucho la realidad y entonces las decisiones se toman en base a esas simplificaciones, pues las tenemos que ir superando, ¿no? Y en los territorios, pues los actores que queremos la transformación social, pues lo tenemos que ir superando. Y ahí es importante entender que la economía política, como herramienta de análisis, pues puede ser muy útil. Y la economía política, pues bueno, fundamentalmente lo que tiene en cuenta son todos esos procesos económicos y todos los procesos políticos que hay en un territorio, pero teniendo en cuenta una perspectiva diacrónica y una perspectiva sincrónica, teniendo una perspectiva más histórica, ¿no? O sea, si queremos saber cuáles son las injusticias que genera el capitalismo, que genera el heteropatriarcado, que genera el colonialismo, pues tendremos que remontarnos también a épocas pasadas para saber cómo eran esas injusticias hace un siglo o hace 2 siglos, para poder entenderlas hoy, porque si no, no las vamos a entender hoy. Pero claro, tampoco nos podemos quedar solamente en entenderlas. Tenemos que hacer propuestas para ir transformándolas. Con esto lo que quiero decir es que es cierto que en estas últimas 2 décadas, pues esos análisis de economía política pues se han ido generalizando en muchos ámbitos de decisión, tanto en ámbitos de Naciones Unidas o de diferentes organizaciones internacionales, como en los estados, o es muy claro, y lo decía ayer, me parece que era Juanita, una compañera vuestra del curso, en el foro, o ayer, no, esta semana, no, ayer lo decía Juanita, decía cómo en el mundo de la cooperación, pues estas herramientas de análisis pues todavía no están muy extendidas. Y es cierto que no están muy extendidas porque seguimos operando incluso en este proyecto con enfoques más clásicos, ¿no? Como el enfoque del marco lógico, ¿no? Que son enfoques lineales más en la lógica
positivista para tratar de analizar cómo podemos intervenir en una realidad, ¿no? Pero es cierto que también, como Juanita señalaba, cada vez hay, y bueno, y en la lección también lo tenéis, cada vez hay más herramientas de análisis de economía política. El problema de esas herramientas de análisis, de la gran mayoría, ¿cuál es? Que su finalidad o que su, no me sale la palabra, que su intencionalidad no es tanto el desarrollo de las capacidades de las comunidades, o si lo es dentro del cumplimiento de los objetivos que se han marcado en un proyecto. Es decir, que siguen siendo bueno, esas herramientas, ¿no? de la DFID o incluso del DLP o de, ¿no? que tienen elementos interesantes y que nos pueden servir para analizar las realidades, pero claro, están orientadas a la obtención de resultados. Y si no, y entonces, pues bueno, pues lo que quiere decir es que tienen sus limitaciones en cuanto a entenderlo más como procesos, ¿no? Bueno, ahí habría mucho que hablar. Y bueno, eso a mí ya os digo que esta parte la quiero cambiar un poco para futuras ediciones, porque bueno, todo este rollo que os estoy metiendo sobre esta segunda parte, pues es para introducir pues este ejercicio exploratorio que estamos haciendo en territorios en conflicto, en buscar nuevas herramientas de análisis, ¿no? Y ahí, en las nuevas herramientas de análisis, pues o sea, digo, las nuevas herramientas de análisis que estamos tratando de construir en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estamos como, por ponerle un nombre, pues construyendo un enfoque de alternativas de vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tiene, que bueno, que está en construcción, que estará en eterna construcción, porque seguramente nunca se podrá acabar, o sea, no podemos pensar que existen métodos de análisis, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos explorando en territorios en conflicto, ¿no? ¿No? Bueno, como sabéis, pues bueno, esos nuevos abordajes metodológicos que nos están inspirando ese enfoque de alternativas, pues se basan en lo que estáis viendo en este curso, en el desarrollo humano local sostenible o el enfoque de capacidades colectivas que habéis visto con Alfonso, ¿no? O bueno, también estamos aprendiendo mucho pues, de enfoques pues, más poscoloniales, como es el de las epistemologías del sur. Y bueno, y la crítica feminista que hace Teresa Acuña, ¿no? de las propias epistemologías, ¿no? Y bueno, y también con María, o también desde las economías feministas, ¿no? que visteis con Merche y con Yolanda, y cómo no, pues también con esos enfoques alternativos de construcción local para la paz que podíais intuir también en el módulo de María. Y eso sí, todo desde las críticas feministas. O sea, desde donde estamos aprendiendo mucho es desde las teorías feministas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, la importancia de la participación de los sectores excluidos, de los sectores subalternos, pues tiene que ver mucho con la interseccionalidad, o como señalaba ayer, creo que es John Gómez, porque como pone una G, ¿no? John Gómez ayer en su intervención, o en la intervención que ha hecho esta semana en el foro, pues ha sido muy interesante también, ¿no? Porque nos insistía mucho en la necesidad de superar pues esa ceguera moral que está sentada en la sociedad y cómo para eso pues hace falta empatía, me parece que decía radical, no me gustó su narrativa, ¿no? Y luego tejer alianzas entre los sectores que podemos estar más acomodados o que podemos participar del poder o de la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Con sectores que han estado excluidos, ¿no? Y claro, y el debate vuestro del foro yo creo que es la clave y es cómo llevar eso a la práctica. Bueno, pues eso es lo que tenía para comentaros.
Y a partir de ahí, pues, como decimos aquí, barra libre. Yo creo que es muy interesante vuestras intervenciones en el foro, no solo en este foro de mi parte. He tenido ocasión, me faltaban por leer unas pocas intervenciones del foro de María del final, he leído todas las anteriores y me han parecido de mucha calidad. Entonces, pues bueno, lo que os animo es abrir un debate. Un debate. Un debate. Para el debate sí os pediría que aquellas personas que tengáis cámara abráis las cámaras y así nos conocemos un poquito y nos vemos las caras. Porque sabéis que para los profes que estamos en el otro lado de una pantalla, el tener que estar hablando con unas siluetas inexpresivas pues es bastante impersonal y entonces es como dar clase frente a una pared. Entonces sí os pediría, por favor, que pusierais las cámaras, las personas que lo podáis hacer, vamos. Gracias, Nerea, gracias, Irache. Bueno, pues eso, preguntas, dudas. Yo tenía una duda, Joaquín. La duda es un poco cómo hacer que unas personas que saben tanto del territorio, de la práctica, ¿no? Pero que a veces por estudios, por educación, están tan alejadas de lo que es la academia, ¿no? Sí, de lo que es la academia o de lo que son las investigaciones, incluso muchas veces la gente de las ONGs que van en teoría con la mejor voluntad para empoderarles, ¿no? Cómo hacer que se unan esos dos mundos que a veces son tan distantes, ¿no? Y unos no tienen el conocimiento de los otros y los otros no entienden el lenguaje de los anteriores, ¿no? Me parece que hay unos cargan con una mochila muy pesada, ¿no? Y es difícil unir esos dos mundos, ¿no? Y luego también, bueno, no creo que ha salido tanto en este tema, pero sí en otros anteriores, ¿no? Y es un poco todo lo que les supone a las personas del territorio en su propia vida, ¿no? Que se quedan allí a vivir, ¿no? Y que sufren las agresiones y bueno, hasta la pérdida de la vida por defender lo que defienden, ¿no? Cuando los demás igual lo están diciendo desde países bien lejanos o desde otras situaciones, pues mucho más cómodas y acomodadas, ¿no? Pues muy interesante. Tenemos también una pregunta, creo, pero bueno, si igual es mejor contestar a esta, ¿no? Y luego vamos a la otra. De Sebastián, sí, apunto Sebastián. O si es al hilo, interven ahora. Si es otra pregunta, esperamos un poquito. ¿Cómo lo ves, Sebastián? El micrófono se prende en la parte inferior. Hay un circulito con un icono parecido a un micrófono. Ahí es donde puedes... Sí, perdón, yo quien interrumpo, es que creo que Sebastián está como participante y habría que ponerlo como presentador para que pueda encender su micrófono. ¿Ah, sí? A ver, ahora. Ahora sí, ya. Ah, bueno, pues eso se puede configurar de otra manera, pero sí. Cuando quieras, Sebastián, sí. Sí, bueno, un poco también va del hilo, y es que una de las dudas que me quedaba, después de leer un poco la lectura ¿no? y los comentarios de los compañeros y las compañeras en el debate, es también el rol que podrían jugar las instituciones, ¿no? Los espacios de participación institucional, pues en esta perspectiva crítica, ¿no? de la participación ciudadana. Me explico un poco. Por ejemplo, en Colombia tenemos una gran
como historia y trabajo que se ha hecho en la construcción de instituciones de participación, como los consejos territoriales de paz, los consejos municipales de desarrollo local, los consejos territoriales de planeación, son un montón de espacios de participación liderados por la institucionalidad y que al fin y al cabo están teniendo también como, abren una puerta también para la participación directa de la ciudadanía, ¿no? Y en ese diálogo un poco más horizontal con la institucionalidad. Pero entonces en la lectura como que a veces no veía un poco como cuál podría ser ese rol que tendrían, por ejemplo, estos tipos de espacios de participación. Muy bien. Bueno, pues son preguntas muy, muy interesantes y difíciles de responder, ¿no? Esa parte última que Sebastián señala, pues es la que menos trabajada está, por eso no la encuentras en la lectura, ¿no? Porque seguramente esa es la parte más difícil. Pero bueno, empiezo por Irache, ¿no? Y Irache planteaba un poco la interacción entre los conocimientos. Tenemos el conocimiento experto y el conocimiento cotidiano de la gran masa, y tenemos, de la gran masa es un término un poco horroroso. Mejor el conocimiento de la masa ausente, o sea, de la gente, de la mayoría de la gente que está ausente, que tiene que ver un poco con lo que John decía también o lo que le respondía yo de esa ignorancia, entre comillas, ¿no? Que ha sido fomentada, ¿no? A través del individualismo y tal, ¿no? Que hace que la gente no se preocupe por lo público, ¿no? Y entonces, pues es fácilmente manipulable, pues a través ¿no? Y luego tenemos esos otros grupos subalternos que no escuchamos, ¿no? Entonces, claro, y todos tenemos conocimientos, y todos tenemos información sobre nuestro territorio, y todos sabemos cuáles son los problemas, o todos tenemos diferentes problemas, y todos tenemos diferentes retos. La cuestión es que hay dos niveles, ¿no? Y Irache creo que iba más a la dificultad de ese diálogo entre conocimientos, porque hablan lenguajes muy, muy diferentes, ¿no? A los académicos a veces no nos entiende nadie, ¿no? Digo, porque, bueno, manejamos categorías, ¿no? Que igual no están en esa ¿cómo decirlo? En esa, bueno, lo voy a llamar así, más ausente, ¿no? En esa gran mayoría de la gente que no tiene un interés por la política, que debería de tener un interés por la política, porque le afecta a sus vidas, las decisiones que se toman desde el Consejo Territorial que has dicho hasta la municipalidad, o en el gobierno de Colombia, o en el gobierno vasco, o en la Diputación, de si planta eucaliptos o se fomenta una política para plantar eucaliptos, ¿no? Todo nos afecta. Y el tema es que no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Pero bueno, ese es otro debate. Yo ahora voy más al diálogo, ¿no? Lo que planteabas tú del tema de lo que planteaba Irache, ¿no? De los diálogos entre saberes diferentes, ¿no? Y cómo articular eso. Claro, le estamos dando muchas vueltas en el proyecto, ¿no? Y ahora estamos más en clave de comunicación social, educación popular, ¿no? O sea, tenemos que buscar herramientas desde los conocimientos más expertos, por así decirlo, pero en clave de intercambio, claro, de intercambio de aprendizajes. O sea, a mí me interesa aprender de los grupos subalternos, me interesa aprender también, ¿no? Y entonces, ¿cómo articular ese diálogo, ¿no? No sé, el otro día pongo un ejemplo un poco tonto, aquí en mi barrio, pues teníamos unas personas migrantes recién llegadas que las administraciones no están dándoles una solución habitacional, y entonces estaban en las canchas, unas canchas deportivas que están cubiertas, ¿no? Pues protegiéndose del frío, y han estado ahí un mes. Y vino la policía municipal con los basureros y los echaron y les quitaron parte de las pertenencias que tenían para que no volvieran, ¿no? Entonces, bueno, un amigo nuestro hizo un dibujo de eso, lo colgamos en
en el Facebook de la asociación y ha tenido, no sé, una exageración, ha tenido casi 30.000 visualizaciones, que eso para nosotros es un montón. Y el debate que se plantea claro, luego en el chat. Entonces hay como la gente que está organizada políticamente, que tiene un discurso. La gente que no está organizada políticamente, que tiene su propia narrativa de lo que ha pasado. Y claro, lo que tenemos claro es que en las redes, así tan anárquicas, difícilmente en una cosa de esas se van a poner de acuerdo. O sea, ahí están manejando diferentes maneras de ver un problema, ¿no? Con construcciones que se han hecho y entonces, bueno, ahí se pasa al insulto, ¿no? Y entonces ahí es imposible casi es imposible de actuar. Pero lo que sí es una herramienta clara para eso es pues una buena comunicación social basada en los principios de la educación popular, en la investigación-acción, ¿no? Que vaya identificando realmente cuáles son los problemas de la mayoría, que sea capaz de ir generando posicionamientos comunes de diferentes actores sobre los problemas que hay y dar una información más veraz, ¿no? Aquí también está todo el tema de que no me sale la palabra ahora, de los fakes, ¿no? Y cómo los fakes, no solo en las redes, ¿no? Los fakes en los medios de comunicación, ¿no? Más tradicionales también, pues cómo contribuyen a que ese diálogo sea imposible. Entonces lo que hay que buscar son espacios para ese diálogo, ¿no? En territorios lo estamos explorando, en territorios con nuestra propia metodología, ¿no? Partiendo del conocimiento situado, es decir, que las personas de la academia conozcan el territorio. O sea, no podemos ir expertas y expertos, por mucho que sepamos de un territorio al otro territorio, y hablar sin haber pisado el terreno, ¿no? Entonces, es fundamental que incluso quienes estén participando en esos procesos de transformación sean personas de allá. Pero no solo es eso, luego es incorporar, pues bueno, todo esto que hemos dicho de las otras epistemologías y tal. Bueno, Irache, pues no sé si te he contestado, pero más o menos eso. Y a Sebastián, pues lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero vuelvo a algo que he estado diciendo brevemente en mi presentación, ¿no? Claro, todos estos espacios de deliberación y decisión que has mencionado, que además en Colombia es verdad que hay un montón. A mí me sorprende porque aquí no tenemos tantos espacios como esos, formales digo, donde ciudadanía o sociedad organizada puede participar por lo menos para dar su opinión, ¿no? O sea, digo, los consejos territoriales, los PDTs, ahí tenéis un montón de nomenclaturas o sea, de espacios que aquí, bueno, no sé, también te pregunto, ¿no? Aquí los que hay son meramente formales, ¿no? Yo participo del Consejo Escolar de Bilbao. He estado participando muchos años, donde estamos agrupados los representantes de las familias, los sindicatos, las administraciones y los estudiantes, ¿no? Pero es un puro formalismo, no vale para nada. O sea, no vale para nada, o sea, no se toma, o sea, como lo convoca el ayuntamiento y el ayuntamiento aquí no tiene las competencias educativas. En Colombia las municipalidades creo que tienen más competencias educativas que aquí. Pero como aquí no las tiene, como solo tiene las obras menores, pues no. Entonces, los consejos escolares o los consejos distritales de barrio donde se discuten, no se discuten las grandes políticas municipales, se discuten si poner unas pocas papeleras o poner unas farolas, ¿no? Ese es lo que algunos autores han llamado también pues el giro neoliberal participativo, ¿no? Es decir, la participación como un instrumento para justificar las políticas casi de recortes que hay, ¿no?
Entonces, yo te hablo más desde la experiencia de aquí, allí no lo sé. O sea, a mí me produce una cierta admiración porque creo que en Colombia, en algunos de esos espacios, sí hay oportunidad para la deliberación buena, vamos a decir, porque hay una deliberación que es buena y otra deliberación que no es tan buena, ¿no? Donde los actores pueden expresar lo que desean para su territorio, para su comunidad o lo que fuere, y por lo menos les escuchan. Luego otra cosa es que los decisores les hagan caso o no les hagan caso, pero aquí es que ni nos escuchan. O sea, ya el nivel de la individualización, de la apatía política, del escepticismo, es tal, ¿no?, que ya han conseguido expropiarnos la información de la información verdadera, de lo que está pasando. Y la gente se entiende. Entonces, claro, el problema de esos espacios, claro, en la medida que son generados de arriba a abajo y no de abajo a arriba, pues tienen sus limitaciones. Entonces digo que por eso en la última parte y en la pregunta que os he dejado un poco abierta por si os animáis a seguir con el foro, es más qué espacios podemos crear nuevos. Y ahí es interesante porque, bueno, y esto responde más, y ya termino con esto porque estoy extendiendo mucho en la respuesta, pero esto responde más a lo que tú preguntabas, es entre que las personas y los colectivos sociales de una comunidad desconfiamos de las administraciones, entre las administraciones que desconfían de la incapacidad de la ciudadanía, de los movimientos sociales para hacer propuestas, pues hay como un diálogo de sordos. Y bueno, ahí en la lección lo único que se toca es el tema de cuándo confrontar y cuándo cooperar, ¿no?, desde la sociedad civil ¿no? Pero más importante que eso también tiene que ver eso. O sea, si no hay una comunidad fuerte, una agencia colectiva que ya ha hecho su reflexión sobre el territorio, que ya ha identificado cuáles son los problemas comunes y se han puesto más o menos de acuerdo, y digo, ecologistas, feministas, y el problema está aquí, de esto hemos hablado poco hoy, pero es que también, bueno, en el foro hemos hecho alguna mención, que también en los espacios institucionalizados de la sociedad civil organizada, o sea, dejando la administración, no somos capaces de incluir la diversidad de identidades, ¿no? No están ni las de diversidades sexuales, ni las diversidades de clase. Yo en mi asociación vecinal somos todos clase media, más o menos profesionales liberales, y nos cuesta incorporar pues a gente que tiene menos recursos o no. O sea, esas diversidades no están ni siquiera en nuestras organizaciones. Cada vez más, porque cada vez somos más conscientes de ello, ¿no?, de la necesidad de ello, ¿no? Pero eso es un hándicap. Eso es un hándicap para esto, porque entonces nosotros en el barrio solo vamos a tener la mirada de los a los que representamos también, ¿no?, como asociación vecinal. Y los problemas de los otros no. Entonces, en el chat del racismo es eso. Qué guay sois vosotros que colgáis la bandera en los balcones de los que estáis a favor de que vengan inmigrantes aquí, pero no os acordáis nunca de la gente de aquí que está en la calle. Lo cual no es cierto, pero claro, esa otra persona construye su narrativa sobre eso. Os preocupáis primero por los de fuera en vez de por los de dentro, ¿no? Pero eso es porque en nuestras organizaciones, en este caso, no hemos sabido incorporar las necesidades, los retos, las propuestas de esas otras personas. Y ahí hay un esto. Pero bueno, a lo que iba más es al otro lado. Y el otro lado es cómo nos ningunean desde las administraciones en estos espacios que tú mencionas. O sea, nosotros en el barrio hemos decidido, por ejemplo, la asociación vecinal, no vamos al consejo del distrito, porque no vale para nada. O solo vamos cuando sabemos que se va a tratar un tema que nos interesa. Pero claro, es una actitud poco constructiva.
Pero claro, si en la otra parte tampoco hay un deseo o no hay un reconocimiento de los aportes que pueden hacer no solo las asociaciones vecinales, sino esos otros grupos subalternos que igual no están tan organizados para poder hacer las políticas públicas como hay que hacerlas y tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso tiene más que ver con la complejidad también de la democracia. Por eso digo que no podemos seguir funcionando en esquemas clásicos de democracia liberal representativa. Tenemos que ir a otros esquemas de democracias más complejas, ¿no? Donde haya más intercambio de diálogos y de conocimientos, sabiendo, también sin idealizarlos, ¿eh? Porque eso no quiere decir que todas y todos lo vamos a decidir todo, ni mucho menos, porque la complejidad de las democracias es mayor, pero tenemos que dar mucho más espacio a la deliberación, muchísimo más, ¿no? Porque en la deliberación, pues bueno, pues igual luego quienes deciden, o sea, no estoy renunciando a que tengamos que tener también capacidad de decisión, pero en la transición hacia otras formas de gobernanza, por así decir, pues tenemos que ir trabajando eso, pero trabajando en el día a día, o sea, no en la teoría, ¿no? Por eso es, o sea, cómo poner en la práctica eso, ¿no? Eso es lo complicado. Bueno, hay varias manos levantadas. No sé quién estaba primero, Fanny o Iván. Yo creo que Iván. Pues venga, Iván. Vale, buenos días desde Colombia. Buenas tardes Hola, allí Iván, ¿qué tal estás? muy bien, gusto verte nuevamente y saludos para todas las personas. No, pues yo más que, no es tanto una pregunta, es también tal vez como un complemento, un comentario respecto tanto a algunas ideas generales de la lectura como a los comentarios que ya has hecho y también hizo Sebastián. Pues yo vivo en Colombia, he trabajado más en una región del Catatumbo que tiene condiciones muy semejantes a las que hay en Caquetá, en términos de conflicto armado, en términos de muy poca o débil presencia institucional. Entonces también hablar en términos de democracia, participación y toma de decisiones, pues tiene una serie de complejidades. Eh, Cuando llegó la firma del acuerdo de paz y se empezaron a abrir una serie de escenarios, oportunidades, pues también suponíamos que iba a haber, digamos, una serie de transformaciones respecto a cómo se iba a pensar la participación desde los territorios, ¿no? Y uno de esos escenarios fue lo que quedó en el acuerdo de paz, como los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, que han sonado mucho como una estrategia, digamos, de inversión social y de favorecer el enfoque territorial, o sea, las voces de los territorios con unos enfoques diferenciales muy particulares, enfoque étnico, enfoque de género, enfoque de víctimas, ¿cierto? Entonces, se generó una alta expectativa respecto a cómo se iba a favorecer la participación ciudadana. Se recogieron las voces de unos territorios como Catatumbo, como Caquetá, como el sur de Tolima y otras 16 regiones altamente afectadas por el conflicto armado, y se generaron pues unos documentos pues muy valiosos que definían pues también esas voces de los territorios, de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Pero luego cuando comenzó la implementación, entonces nos dimos cuenta que la participación ciudadana pues ya quedó en un segundo plano y la implementación pues siguió siendo instrumentalizada como usualmente lo ha venido haciendo el Estado. En donde incluso las instituciones a nivel territorial, las alcaldías o los departamentos, a veces incluso tenían muy poca posibilidad de intervenir sobre cómo se estaba empezando a implementar muchas de las iniciativas de estos programas de desarrollo. Entonces, ahí vimos que había una gran complejidad frente a lo que venía siendo la participación. Se tuvo en cuenta la participación ciudadana, una democracia participativa en un primer momento, pero luego al momento de decir cómo se implementaban, pues entonces el Estado sigue interviniendo de la misma manera, ¿no? Entonces, yo veía el documento frente, digamos, a cómo entender la participación, una participación que en un primer momento se entendió como entender la lógica del territorio, entender las comunidades más afectadas y sus necesidades, pero luego el Estado no cambió nada, ¿sí? Entonces yo ahí veo que hay una serie de retos frente a cómo el acuerdo de paz pues termina instrumentalizando gran parte de la participación de las comunidades. Pero también entonces veo otros conceptos que me parecen muy clave, el tema de democracia relacional, el tema de capacidades políticas colectivas, pero también el institucionalismo relacional o instituciones relacionales.
Pues yo que estoy trabajando en una investigación de doctorado con Joaquín, pues Joaquín ya sabe muy bien pues más o menos de qué estoy hablando. Pero hay un concepto que yo he venido trabajando mucho, que es el de instituciones comunitarias para la paz. No es un concepto mío, es un concepto que se empezó a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia, que está más enfocado en un componente de cómo las comunidades locales, en especial donde hay territorios o donde no, el Estado no hace presencia formalmente, pues las comunidades pues empiezan a crear formas locales que se asemejan a las instituciones, ¿no? Un ejemplo de ello son las juntas de acción comunal, que son formas de organización comunitaria que responden también a lógicas también, digamos, formales, pero pues que también empiezan a resolver necesidades propias del territorio. Entonces, incluso infraestructura local, derechos o servicios que deberían estar en manos del Estado, pero pues que los resuelven las comunidades, y el tema de convivencia, que es lo que yo más trabajo, el tema de convivencia y justicia local, pues que también son formas locales de instituciones que responden también a necesidades que deberían estar resueltas por el Estado, pero que la comunidad pues las resuelve ante la ausencia misma del Estado. Yo trabajo más con comunidades campesinas, no tanto con comunidades étnicas, y pues por ende también hablar de este tipo de formalismos o instituciones comunitarias es mucho más complejo, porque la Constitución colombiana reconoce, digamos, la autonomía y la legitimidad de las instituciones de las comunidades étnicas, como las comunidades indígenas o comunidades afro, pero las comunidades campesinas no. Entonces, cuando las comunidades campesinas empiezan a resolver esto de forma local, pues ya se les considera un poco como de subordinación, perdón, como más bien como de paraestados, ¿no? Entonces, cómo estas comunidades campesinas que empiezan a resolver situaciones o necesidades que debería estar resolviendo el Estado, pues entonces se les considera un poco como de paraestados. Ahora se me fue la palabra que quería decir. Pero entonces, yo veo que, digamos, el acuerdo de paz sí abre una oportunidad de reconocer estas formas propias de democracia local, de organización, de instituciones comunitarias, que esto pues también favorecen espacios de deliberación. Sin embargo, pues también falta mucho poder generar, digamos, espacios en donde efectivamente escuchar y dialogar y participar en espacios de toma de decisiones, pues todavía pues se reconozca también la capacidad de estas comunidades para entender y respetar la voz de los territorios, ¿no? Yo creo que pues voy a dejar ahí para no alargarme mucho y pues también que tú tengas la posibilidad de retroalimentar. Entonces, muchas gracias, Joaquín, y a las compañeras. Gracias, Iván. Cuando quieras, Fanny. Sí, no sabía si ibas a contestar o no. No, cambiamos mucho de registro, escuchando... contesto. Fanny, si cambiamos mucho de registro, contesto, pero si va un poco en la No, misma línea. un poco en la línea de lo mismo. Es difícil alejarse de todo lo que estamos hablando porque al final creo que el meollo de la discusión es desde dónde y cómo construimos lo comunitario, lo que entendemos por comunitario. Intentando que en este anhelo de lo comunitario se van filtrando muchísimas intervenciones institucionales del capital y salir vivas de ello. A mí ahí me parece lo complicado, lo complejo. Yo la verdad cuando, bueno, yo soy campesina y mujer rural, y cada vez podría atreverme a decir que cada día que pasa, porque yo vengo de Chile y mi país está viviendo una situación sumamente difícil, muy compleja, con todo lo que tiene que ver a nivel constitucional, la revuelta social que acabamos de vivir durante mucho tiempo, ahora pandemia, virus. Bueno, la situación es muy, muy pesada y cada día yo me cuestiono qué hay detrás, cómo producimos lo común, cómo volvemos en sustantivo lo volvemos en verbo y hablamos de producir lo común. Porque parece ser que yo hasta ahora tenía sumamente idealizado el campesinado como tal. De hecho, yo trabajo la desterritorialización campesina en mi territorio
Y bueno, me he dado cuenta que este campesinado, del que yo tanto anhelo, tiene una visión de mundo, una visión con la conexión con la naturaleza, con el entorno, con el agua, con el bosque, con la tierra, también una interdependencia, pero no estamos ausentes de 1.000.000 de contradicciones, porque aunque nosotros no queramos, el neoextractivismo nos atravesó y nos cicatrizó de alguna u otra manera. Y eso quiere decir que cuando yo a mis vecinas les pregunto, o en asamblea planteo la posibilidad, ahora por ejemplo estamos con el tema de los baños, y planteo la posibilidad de agenciarnos con los baños secos, todas creen que yo estoy loca porque me niego al alcantarillado en el espacio rural. Ya, pero no somos conscientes de lo que el alcantarillado trae como consecuencia. O, por ejemplo, las plantaciones de avellana, que cada vez son más, y todas las compas bajan en las avellanas, pero ellas, estas plantaciones que son de ferrero a todo esto, están utilizando el paraquat, que es un pesticida sumamente agresivo y que está dañando nuestras aguas. Entonces, claro, nos vemos en un montón de contradicciones, y a mí me hace mucho sentido las compañeras de México, Raquel Gutiérrez, por ejemplo, que plantea los entramados comunitarios. Es decir, de qué manera vamos complejizando también esto y cómo vamos produciendo lo común, por ejemplo, lo que hablaba Iván, la institucionalidad. Yo entiendo que cada día la institucionalidad está desarticulando la organización de base en la zona rural en Chile. Mientras más presente está la institución, más nos dejamos estar, y menos asambleas tenemos y menos poder de decisión, porque el Estado ya toma las decisiones por nosotras. Y eso considerando que nosotras trabajamos en una alcaldía territorial intentando aterrizarla lo máximo posible, pero aún así me parece sumamente complejo, y creo que las miradas tienen que ir a ese ojo oprimido, tienen que ir a lo que está diciendo, por ejemplo, el movimiento feminista. A mí me parece súper tremendo lo que se está tejiendo desde aquí, cómo se están generando estas redes, estos diálogos desde el movimiento feminista, desde el movimiento indígena, desde el movimiento campesino, rural, porque claro, por ejemplo, yo siempre digo que a la ciudad se le olvida muchísimo de dónde viene todo lo que consume, el agua, el alimento, la comida, menospreciando nuevamente todo el entorno campesino y rural. Creo que una de las claves que yo he entendido durante toda mi participación como activista de lucha, ya ni siquiera activista política, activista de lucha, porque hasta la política está en disputa, el término como tal. Entonces, como activista en la lucha es que nuestras organizaciones también vayan siendo lo menos asimétrica posible, como ponía en el chat. Es decir, que nuestros compañeros vayan haciendo una revisión hacia sus propias masculinidades, por ejemplo. Nosotros hace poco tuvimos un conflicto de acoso sexual y salió la fraternidad, en que todos los chicos se posicionaron porque él era un gran dirigente que había acosado a nuestras compañeras. Entonces, claro, ahí también tiene que haber una deconstrucción de nuestras propias relaciones para esa comunidad, o ese producir lo común que queremos lograr, en diálogo constante con lo eco, con el entorno, con la naturaleza. Y si desde ahí se siguen generando unas relaciones de poder que violentan a las propias compañeras o a las propias sujetas o sujetos que habitamos los territorios, difícilmente podremos lograr transformaciones o cambios. O si invisibilizamos lo que está ocurriendo en los territorios, como si fuese todo paradisiaco, y terminamos esencializando,
por ejemplo, lo indígena o lo campesino, que es lo que pasa en mi caso, y creo que es interesante entender que hay tramas y que en esas tramas hay que irlas destejiendo, que somos producto de eso, ¿no? Bueno, ya me he alargado. Por ahí No, lo te dejo. has alargado, pero ha sido muy, muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que bueno, conocer estas experiencias concretas, ¿no? De Chile y de Colombia, pues nos muestran que las situaciones son muy diferentes, pero que también hay elementos comunes. Nos muestran que las complejidades de los procesos democráticos participativos y de la organización comunitaria son muy complejos. El tema es cómo navegamos en esa complejidad. El tema es cómo aprovechamos esa complejidad y esa diversidad para un debate que lo estáis teniendo en el foro, y es para imaginarnos, para imaginar otras formas de entender el poder. Y yo creo que este es el núcleo duro, ¿no? ¿Cómo imaginamos otras formas de entender el poder? Para poder ir construyéndolas, no imaginarnos en un ideal. Y esto que dices es, lo último que has dicho es muy importante, ¿no? Tampoco podemos pensar que una comunidad indígena, no, porque eso es un poco el falansterio, ¿no? Como proyecto, ¿no? Pues una comunidad ideal. Entonces, ese idealismo, ese sentido normativo y tan extremo de cómo tiene que ser una realidad, tampoco, o sea, desafortunadamente, ¿no? Tampoco nos lleva a los cambios, ¿no? Porque el único cambio sería que ese colectivo endógenamente pues vive en un mundo paralelo, pero no relacionado con el resto. Entonces, eso también lo tenemos un poco como que evitar, pero entendiendo que otras formas de entender el poder no quiere decir pensarlas en un ideal inalcanzable, sino en uno que sea alcanzable, que sea posible, ¿no? Y empezar a explorar ahí. Y ahí habéis dicho cosas súper interesantes, tanto Iván como tú, como las estáis diciendo en el foro, ¿no? Y tiene que ver bueno, en la elección está más formulado en términos de gobernanza relacional, que la palabra gobernanza es un horror también, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos da es claves para entender una cosa fundamental que subrayáis todo, y es cómo articulamos lo comunitario con el Estado. Entendiendo Estado, relaciones sociedad-Estado. O sea, ¿no? Porque lo comunitario como que todavía no está en el esquema de las relaciones sociedad-Estado. No sé, ¿no? Como que queda como fuera, ¿no? Como está ahí como entre la modernidad y no modernidad, ¿no? Como que queda fuera, ¿no? Y entonces, ese es un temazo para entender, para poder empezar a entender otras formas de poder, para ir caminando en un horizonte posible, factible, ¿no? Para ir construyendo esos otros espacios, ¿no? Y entonces ahí es fundamental lo relacional, es fundamental lo cooperativo. No podemos estar permanentemente en una estrategia confrontativa, pero eso no quiere decir que tengamos que estar siempre cooperando. Tenemos que buscar el momento de oportunidad política, desde lo comunitario digo, para interactuar con la sociedad civil organizada o con las administraciones públicas y poner nuestras necesidades encima. Claro, ¿cómo tienen que ser esas formas nuevas de entender el poder? Menos jerárquicas. Pero, Joaquín, entonces, ¿tú crees que el Estado porque en lo comunitario hay una cosa que está clara, que es que está encargado de reproducir la vida, donde la vida está en el centro? Sí, ¿El Estado y el mercado son capaces de reproducir la vida? En este momento no, pero o pensamos en cómo pueden ir haciendo transiciones que se aproximen a cómo reproducir la vida, y es que esa es la pelea. O seguiremos perdidos, no sé cómo decirlo. Por eso en algún momento tenemos que cooperar, pero tenemos que saber con quién tenemos que cooperar
y en qué momento tenemos que cooperar. En las cosas chiquitas, porque somos chiquitos. Y luego si nos articulamos en red más grande y tal y cual, pues podemos aspirar a cambios más profundos. Pero ahí lo importante es, claro, lo relacional también con eso. Es importante o sea, las lógicas más cooperativas y menos jerárquicas. O sea, digo, claro, este es el temazo también, como en un mundo donde el machismo, el capitalismo y el colonialismo están fundados en esquemas tan jerárquicos, ¿cómo hacemos que sean más heteroárquicos? ¿No? Es que ese es el reto. ¿Cómo convenciéndoles que nuestras propuestas son mejores que las suyas para vivir mejor? O sea, digo, es que esa es el único arma que tenemos. Y bueno, y luego sería más, o también otras formas de control. O sea, de control entre los poderes, ¿no? Bueno, ayer también creo que era John el que planteaba, bueno, que nos ha pasado, tengo ganas de leerlo, no he tenido ocasión, las lecturas esas del Cuarto Poder, que intuyo que van por aquí, ¿no? Una bibliografía que nos pasó. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, y luego, por dos cosas más concretas que ha dicho, o he intentado contestar un poco a los dos así, no sé si de manera muy satisfactoria, pero cosas más concretas que ha dicho Fanny. Bueno, tu tensión, ¿no? En tu propia comunidad con las mujeres, con el ejemplo que has puesto de los váteres, ¿no? Claro, que eso también, ese es el reto. El reto es que las personas que vivimos en la misma comunidad también tenemos concepciones de los problemas y de resolverlos muy, muy diferentes. ¿Cómo generamos procesos donde podemos llegar a posicionamientos comunes? Esa es la clave. Y bueno, y claro, ahí yo te entiendo perfectamente. Bueno, lo dijo alguien también en el foro, me gustó mucho, el tiempo. O sea, los tiempos también son diferentes. Tu tiempo como activista y el tiempo de una mujer que no tiene tanto tiempo para el activismo, ¿no? No digo que tú tengas más que ella, tú sabes si lo tienes o no, eso no me meto ahí. Pero claro, es fundamental. Y luego, lo he dicho antes también, ¿cómo hacemos las transiciones? O sea, esa idea de transición también es importante. O sea, digo, o lo que tú planteabas ahora, ¿cómo vamos a cambiar, digo, me vuelvo antes, a las estructuras corporativas del poder corporativo y del poder estatal para convencerles de que lo nuestro es mejor? Pues es que lo único es, no van a pasar de la noche a la mañana. Bueno, va a ser poco a poco. Entonces, ¿cómo vamos trabajando? Pues digo, en la lógica del tiempo, en entender que los tiempos que tenemos también los tenemos que manejar, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. Y bueno, no, me han gustado muchas cosas de las que has dicho, ¿eh? Claro, cuando estás trabajando lo comunitario y se filtra, bueno, de eso ha estado más hablando también Iván, ¿no? Cómo se filtra el capital y cómo se infiltra. Claro, si se infiltra para desmovilizar, pues mal. Pero el tema es, también tenemos que ver cuándo lo tenemos que buscar. Y para buscar tenemos que tener una cohesión. Aquí es el juego ese que visteis con Alfonso también, de cohesión y diversidad, ¿no? O sea, tenemos que cohesionarnos como comunidades, y cohesionarnos quiere decir tener posicionamientos comunes, pero a partir de la diversidad que tenemos. Y la diversidad es esa, es tu mujer, esa otra mujer que quiere los váteres clásicos y otra mujer que está pensando en otra solución. ¿Y cómo llegamos a un entendimiento en el que nos pongamos más o menos de acuerdo en que la solución va... Es muy complejo, pero las claves yo creo que van por ahí, en mi opinión. Pero bueno, agradecerte mucho, o agradeceros a los dos, Iván y a Fanny, pues porque yo aprendo mucho con vosotras. Bueno, vamos a darle la palabra a Álvaro. Álvaro, cuando quieras. Hola, hola. Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y vosotros? Es que me estaba quedando sin batería. Bien, bien. ¿Me ¿Estás veis? conectado? No, tienes muy mala Vale. conexión. Eso indica el panel de aquí, eso sí. Vale, a ver. Partilhar, ya. Ok, perdón, a ver si lo consigo. Pero bueno, hola, buenas. Soy Álvaro. Os hablo desde Mozambique. Estoy viviendo aquí hace ya muchos años, 7 u 8 años. Y bueno, me cuesta un poco hablar con estas cosas del Zoom, nunca se me ha dado muy bien, pero como que me apetecía comentar un poco. Más que nada, bueno, me ha parecido como muy interesante y sobre todo la lectura lo que te hace también, o me hace a mí, es como te trasladas a tu contexto y te haces muchas preguntas y preguntas que a veces te habías hecho de toda esta estructuración del poder, de cómo se organizan los grupos, cómo funciona aquí un poco todo el entramado de relaciones sociales, culturales, de poder. Y Mozambique siempre me ha parecido, que es un poco lo que quería compartir con vosotras, tampoco tengo grandes afirmaciones y tal, más que nada es como alguna divagación que haces a veces. Mozambique es un país que tiene una organización social bastante desarrollada. Un poco lo que antes comentaba Joaquín en relación a Colombia. Yo, por ejemplo, a veces cuando veía todo lo que nació de las plazas en España, el 15M, todas estas nuevas demandas de la sociedad, de haber más poder desde abajo, más grupos de interacción, de toma de decisiones. Aquí tenemos una estructura de gobierno, de gobernación, muy desde la base. Seguramente por razones desde la tradición del hecho de la tradición socialista de Mozambique, de cuando se independizó, también por factores culturales. Aquí la sociedad está organizada desde pequeños grupos. Hay el jefe de 10 casas, hay el jefe de manzana, hay el secretario de barrio, hay toda una serie de poderes y se crean espacios pues muy a pequeña escala. O sea, hay una reunión de manzana. Cuando se quiere comunicar decisiones, cuando hay un asunto comunitario, todavía en las ciudades, aunque se está perdiendo, ¿no? Sobre todo en la capital, pero se mantienen los barrios suburbanos de la ciudad, que son una gran parte de ellos. O sea, se tratan muchas cosas a nivel de manzana, de pequeño grupo de X casas, y convive al mismo tiempo con el poder y las instituciones formales. Tenemos tribunal comunitario, tenemos tribunal judicial, del poder judicial como establecido. O sea, hay una convivencia bastante compleja, pero al mismo tiempo siempre me da la sensación, me crea como un poco, llamarlo de frustración a veces, porque siento que hay muchas estructuras de poder montadas, pero que o no sirven para un cambio, o sea, puedo decir, no sirven para gran cosa desde mi óptica de lo que imagino que debería ser, ¿no? Pero no son estructuras, en su mayoría, que puedan favorecer una visión alternativa de las cosas. Además, hay una componente fundamental que es la partidarización de todo esto. El partido en el país desde la independencia se dice que hasta está en tu casa, ¿no? La Frelimo, o sea, lo tiene todo, tiene unos tentáculos enormes. Incluso, me acuerdo cuando llegué nuevo, que te crea mucho interés por esa tradición comunista que tiene el país, o socialista, otro debate grande sobre el socialismo africano. Pero a veces cuando en casa de alguien hablas, te das cuenta que hay que bajar un poco el volumen, ¿no? Entonces, y bueno, después en la práctica hemos vivido pues asesinatos de periodistas, de voces contrarias. Entonces, hay una partidarización completamente plausible. O sea, te das cuenta muy rápido y se extiende a muchos niveles, pero tiene esta parte positiva de la capilaridad. O sea, mañana se puede convocar una reunión de mi casa y las 10 que están alrededor, pero otro tema es hacemos
¿cómo decir? Se tratan, bueno, alguna vez participas y se tratan asuntos de mucha relevancia y son muy necesarios, incluso son más efectivos que las instituciones formales. Y por un ejemplo muy claro es la cuestión de la violencia. O sea, hay un caso de violencia a 4 casas de la mía y se convoca a una reunión. A mí no me invitan porque yo no soy del local y hago parte del poder tradicional, pero la gente que vive conmigo va y se tratan pues de una manera tradicional. Aquí también habría que analizar ciertas cosas de la concepción, de la tradición, de la posición de la mujer y qué se entiende en cada momento. Y a veces yo tengo choques de lo que tú defiendes, pues a mí me cuesta defenderlo. Estoy de acuerdo en que hay que resolver un conflicto, pero yo no lo veo, no lo tiraría hacia ahí. O sea, y a veces con la concepción aquí de la violencia, por ejemplo en la zona sur del país, que desde una vertiente muy tradicional hay ciertos grupos en el que se considera que si el hombre no te pega, no te quiere. Entonces, claro, ahí hay un algo que está completamente fuera de cuestión. Pero tiene esa fuerza de tratarse asuntos a nivel muy micro. Y muchas veces no hace falta ir a la policía. Claro, son espacios totalmente inefectivos para una política, para una acción un poco mayor de planificación de barrio o municipio o políticas ya a un nivel más nacional o más macro, ¿no? Y aliado a esto, perdón, siento que nosotros a veces trabajas con comités, hay muchos comités, ¿no? Una fuente de agua tiene un comité de agua. Hay un comité de gestión de riesgos en las zonas que son más propensas a crisis climáticas. Hay comité de protección del niño y la niña. Hay comité de cuál, hay consejo de escuela. Pero son muchos grupos que por un lado, no tienen ni clara cuál es su mandato, cuál es su función. A veces hay mucho grupo creado, pero me cuestiono, o sea, no tengo una respuesta, no tengo un posicionamiento claro. Son preguntas que a veces pues salen con compañeras, con compañeros, y como estamos aquí también en equipo, pues me apetece como compartirlo, ¿no? O sea, creo que hay demasiado grupo, que su capacidad de acción es limitada y que a veces se les asigna demasiada cosa para lo que son un comité de agua, encargarse de reparar las fuentes de agua, sí, hasta cierto nivel. Sí, pero hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, es como una combinación un poco compleja. El Estado llega a todos los sitios. Había una pregunta aquí de alguien que si descongestionan al Estado, sí o no, tal vez con asuntos de poca relevancia, porque después no participamos por dónde pasará una nueva calle en nuestro barrio. De repente hay una nueva calle en nuestro barrio y ese es un debate fundamental, porque de repente hay casas que están aisladas. ¿Por qué? Porque no sé, fulano no dijo que Juanito vive ahí y la calle no puede pasar por ahí. Entonces, tienen una capacidad muy reducida, una legitimidad muy baja. A veces se les convoca como para hacer interacciones con el gobierno del distrito y tal, pero tiene un desarrollo muy minoritario, muy menor, falta una concepción mayor, ¿no? Entonces, en todo esto, muchas veces me planteo si después hay todos los grupos también totalmente partidarizados, la Organización de la Juventud Mozambiqueña, que es del partido, la Organización de la Mujer Mozambiqueña es del partido. Entonces, cuesta mucho. Hay sociedad civil que es brazo del partido, que son socios del partido. Entonces, después hay toda esta cooperación que tiene vertientes muy positivas y tiene otras vertientes pues que son como externas, muy bien se habla en el documento, ¿no? Entonces, hay una separación, no hay una fuerza. Yo no conozco tanto América Latina, he estado poco tiempo y he leído bastante más que he estado.
también hay una razón histórica, hay muchas razones que nos diferencian. Mozambique tiene 45 años de independencia, entonces Sí, esto... Álvaro, creo que es súper interesante lo que estás contando, ¿no? Y bueno, yo te cuento porque justo he estudiado un poquito lo que estás contando. Yo hice la tesis doctoral hace ya muchos años, hace más de 20 años, sobre estos procesos de participación comunitaria en temas de justicia popular, de justicia comunitaria, vamos a decir, en Sudáfrica. Y luego, en el año 2000, justo conocí a Cardoso, el periodista que luego asesinaron, como sabes, y tuve ocasión de estar, de conocer un poco el trabajo de los tribunales populares, comunitarios, cuando se estaba haciendo la ley que los incluía como el último escalafón de la justicia formal, ¿no? Y bueno, y en parte pues mis temas de investigación doctoral y postdoctoral pues han ido sobre todas estas cosas que estás contando. Entonces es un tema que me apasiona tanto como a ti, ¿no? Digo, por dar algunas claves, ¿no? Yo creo que lo que estabas diciendo ahora es lo principal, es el Estado, ¿no? La construcción del Estado en América Latina, en Europa y en África, pues ha sido muy, muy diferente. Y entonces estamos hablando de estados muy jóvenes, no tienen ni 60 años, poco más de 60 años, o el caso de Mozambique menos. Estamos hablando de que sí sufrieron un elemento común en América Latina y aquí, es la colonización. Sufrieron el modelo de la administración colonial con lo que ello supuso. Lo que supuso fue una manera de entender el Estado diferente, al margen de las culturas, de las diferentes tradiciones culturales que hay. Una es la latinoamericana, otra es la europea y otra es la asiática y otra es ¿no? Ahí se mezclan elementos étnicos, religiosos, etcétera, etcétera. O a lo que voy es, claro, tú lo que estás describiendo es que en África, en la mayoría de los países, y yo lo que he conocido por lo menos de Sudáfrica y de Mozambique, que son los que más conozco, cómo el discurso político tradicional, el discurso político liberal moderno y el discurso político revolucionario popular, que no deja de ser también un discurso moderno, no nos olvidemos, están presentes de una manera más bestial, para que nos entendamos, en la cotidianidad en Maputo creo que estás, o no sé dónde estás. Estoy en Xai-Xai ahora, pero sí, he vivido 7 años. Pero bueno, en Xai-Xai. Pues bueno, claro, el tema es que la presencia de la modernidad es más limitada. Es más limitada porque la construcción del Estado moderno, ¿no?, se ha hecho en claves de Estado trasplantado, es decir, en claves de imitó los esquemas coloniales, y cuando se consigue o cuando se dan las transiciones hacia la paz y hacia la democracia después de la guerra civil que ha sufrido Mozambique, o la guerra civil, o ese conflicto interno que tuvieron entre la Renamo y la Frelimo, ¿no? Ese régimen híbrido que intenta ser una democracia occidental o tal, claro, no es lo que articula la realidad, como tú bien has explicado, ni en Xai-Xai, ni en Maputo. Y si nos vamos a lo rural, porque claro, ahí está también la diferencia de lo rural y lo urbano, ¿no? Y cómo esas administraciones coloniales pues dejaron una sociedad que todavía, como dice Mandani, ¿no?, funcionan en lógicas de ciudadano súbdito. O sea, hay unas pocas sectores sociales que están en la lógica del Estado, pero es que hay otros que no lo están porque el Estado es incapaz de proveer servicios. Y entonces es la comunidad la que tiene que proveer servicios, ¿no? Y eso es lo que tú ves. Lo que tú ves es que como el Estado es incapaz de garantizar la seguridad o la justicia, entendida como sistema, ¿no?, entonces es la comunidad, o en el caso de Mozambique todavía es más complejo, porque todavía hay muchas estructuras populares, como tú bien has descrito, de la época de la época revolucionaria, ¿no?, del periodo de la independencia hasta
¿no? Y todavía están operativas, ¿no? Yo estaba en Mafalala viendo actuar un tribunal popular en el año 2000, o sea, y no me invitaron, pero, o sea, bueno, no me invitaron, pero como iba con unos que tal, pues me dejaron entrar, ¿no? Y ves cómo funcionan. Y claro, lo que te sorprende, lo que nos sorprende como occidentales es eso, ¿no? Cómo existen todas esas estructuras. Pero bueno, lo que quiero señalar de lo que tú traes encima de la mesa, que es un tema muy interesante, es en esos contextos de régimen de inseguridad, entendido seguridad humana, por así decirlo. No, claro, es muy diferente al contexto que tenemos en Guernica y en Bermeo cuando estamos hablando de desarrollo comunitario, ¿no? O sea, nosotros también, el pensamiento tradicional en el País Vasco, como sabes, también tiene mucha fuerza comparando con otros lugares, ¿no? Esa identidad vasca la hemos como agarrado y en eso somos un poco africanos. Todavía, bueno, tú has señalado otro elemento, todavía la idea del árbol y, ¿no? Luego también entender que en el pensamiento tradicional, en el moderno, en el marxista, hay prácticas democráticas y hay prácticas que no son democráticas. En todas hay prácticas democráticas y en todas. La modernidad tampoco es un diablo con rabo, no sé cómo decirlo. La modernidad sí, la tradición tampoco es la panacea del democrático. Tendrá cosas buenas y tendrá cosas malas, ¿no? El tema es cómo establecemos un diálogo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que preguntaba Irache al principio también, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos un diálogo entre diferentes para llegar a posicionamientos comunes para vivir mejor? Y claro, tenemos que entender que muchas personas estamos más atravesados por la modernidad y por la heteronormatividad y tenemos que estar dispuestos a renunciar. Si queremos cambiar las cosas, tendremos que estar dispuestos a renunciar a parte de nuestro poder. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, pasa por eso. Claro, el tema es cómo articulas un diálogo sobre eso, ¿no? Y ese es el reto. Y bueno, y ahí en Mozambique, como apuesta, como Estado, hubo un intento de los pocos países africanos que intentaron hibridizar las tradiciones con la modernidad y que el Estado se construyera con algunas claves. Pero luego el Estado no tuvo recursos para eso. O sea, no tuvo recursos para que los tribunales populares y los tribunales comunitarios funcionaran en la lógica estatal. Y siguieran resolviendo problemas, pero porque no los dotó de recursos. Si los hubiese dotado de unos recursos mínimos, seguramente estarían mucho más presentes de lo que están. Pero bueno, en cambio en América Latina, pues bueno, tenemos la esperanza, con todos sus defectos y con todas las críticas que podemos hacer, sobre todo por el tema del desarrollismo, pero por lo menos constitucionalmente los procesos de transformación que ha habido en Ecuador y en Bolivia plantean por lo menos otra forma de entender el poder. Luego otra cosa es el desarrollo que han tenido en estos 20 años y cómo han tenido que hacer. Pero no podemos perder la vista de que eso es muy interesante, porque lo que plantean es un Estado no moderno, no capital. Claro, el problema es que plantea un Estado no capitalista, lo que pasa es que el capitalismo les pasa por encima, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, mira, ahí pasa algo curioso, porque que nos pasa a nosotros en nuestro municipio, que va mirando hacia un municipio más de izquierda, se puede decir, como puede ser el gobierno de Evo, el gobierno de Correa, pero aún así están tan atados al sistema, que todo este proceso neoextractivista, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la carretera, o por ejemplo Pepe Mujica en Uruguay con el megaproyecto minero a cielo abierto. Entonces, claro, sí o sí estamos con estas contradicciones, con este agarre por todas partes de estos poderes tan inmensos, y ¿Cómo salimos? Y solo vamos a salir, o sea, digo, a nivel micro, yo creo. Claro, no solo a nivel micro, luego hay otra realidad, con Gonzalo lo vais a trabajar mucho, y es la crisis civilizatoria. O sea, es la crisis civilizatoria la que puede llevar al cambio, el colapso del cambio climático, el colapso. Entonces, claro,
podemos hacer proyectos políticos de desarrollo humano sostenible, pues coloniales, críticos, ¿no? Lo que queramos, pero luego, ¿qué pasa? Pues luego que el capitalismo es más fuerte y nos pasa por encima. Claro, el tema es cómo hacer esa discusión, ¿no? O sea, cómo afrontar esto, ¿no? Porque lo intentamos a escala nacional en Bolivia o en Ecuador, o sea, lo intentaron, o lo intenta una personalidad como un Pepe Mújica, pero al final el desarrollo corporativo se impone al desarrollo humano sostenible. La paz corporativa en Colombia se impone a la paz positiva o a la paz, a la construcción local para la paz emancipadora, ¿no? Al final los proyectos los megaproyectos extractivistas se convierten en la alternativa del crecimiento económico que nos va a traer a todos. Y al final, pues bueno, pues las relaciones de poder también en la escala nacional y en la escala global están ahí. Claro, solo hay dos estrategias. Una darse ya el auto, ¿no? Que es desde abajo lo que podamos cambiar. Y desde arriba, que los propios que tienen el poder se den cuenta que este modelo está tocando fin, ¿no? Pero eso ya es imposible. Esa gente jamás, esa gente enriquecida que bueno, se dé cuenta pues no sé, y diga, oye, mira, voy a ceder las tierras. Por ejemplo, ayer ¿no? fue En el aniversario de Fukuyama, ¿no? De la catástrofe nuclear, ¿no? Sí. O sea, digo que esa catástrofe pues tendrá que replantear la política nuclear del Japón, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ahora pues todo el mundo está en que ese no puede ser el modelo, ¿no? Entonces a veces pues ese es bueno, os digo que por ahí también pueden venir algunos cambios para empezar a pensar otras formas de entender el poder. O sea, para empezar a trabajar otras formas de entender el poder diferentes. O yo igual aquí estoy siendo excesivamente optimista o tal, ¿no? Pero bueno, si es que si no nos lo creemos, o nos queda un poco como el falansterio, ¿no? O nos queda, bueno, pues la pelea desde lo chiquito, ¿no? Y vivir lo mejor que podamos. Pero bueno, ahí sin más. Oye, que vamos terminando, ¿no? Que se nos está yendo la gente, si estamos solo los tres ya. Sí. Nada, bueno, dar las gracias y por el espacio, sobre todo por poder también poner las problemáticas que a veces nos angustiamos. Yo también, sí, como el compañero aquí, como Álvaro, estoy también en la misma encrucijada. Mientras más me acerco a lo comunitario, más me alejo del mundo. No sé, me voy a volver ermitaño. Porque hay que lidiar con todo esto, sobre todo desde el feminismo, nosotros desde el feminismo territorial. Seguimos siendo terriblemente estigmatizadas en el sector rural, entonces, bueno, yo creo que siempre decimos con las compañeras, tenemos tantos monstruos, bueno, como decía Teresa, hay tantos monstruos por todas partes, y la lucha se complejiza, pero saber que, mira, Álvaro, me ha puesto, me ha aliviado que hay más gente que duda de todo. Eso está bien. Sí. No, y a mí justo, Fanny, un comentario solo que se me había olvidado, lo tenía aquí en mis notas, pero no te he contestado, pero el tema que has planteado del machismo y en las propias asociaciones y tal, y eso es fundamental, ¿no? O sea, si reproducimos las opresiones mismas en nuestras propias asociaciones y colectivos organizados, pues poco cambio vamos a poder llevar adelante. Pero eso también hay que trabajarlo y es otro frente, ¿no? O sea, y hay que trabajarlo. No, pues agradeceros mucho. Álvaro sabe un poco más que nosotros. Está en Saisai, en una cabañita, ¿no? Mirando... Camiseta. Con camiseta, sin frío, mirando al mar. Como decía, y echándose... de tanto así me he venido a vivir solo en un sitio tranquilo, sin gente. Llevo 7 años en Maputo y se me salió la oportunidad y dije, vamos que vamos, pero bueno, continúo. De hecho, mañana voy para allí, pero también montamos una radio comunitaria hace 5 años,
ahí en la ciudad, que es otra batalla de estas serias. Y nada, un placer, la verdad. El otro día estuve de oyente pasivo porque me cuesta mucho entrar en esta metodología de las cámaras, pero súper interesante, la verdad. O sea, me quedaría 5 horas o tomaría un café largo y tendido, porque a veces también se echa en falta un debate, ¿no? De tirarlo todo o escuchar y volar un poco, porque a veces hay mucha frustración interna. Desde Pero los bueno, debates desde los afectos, planteamos nosotras, desde el cariño. Discutamos Eso es. desde el cariño, que a veces lo necesitamos. Es fundamental, es eso es. fundamental. Pues nada, agradeceros mucho. Vale. Y bueno, ahí los compañeros nos han visto ahí también qué bien lo pasamos, pero bueno, eso también está bien para que veamos que la vida también merece la pena de ser vivida, claro. Bueno, Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. chao. Hasta Nos vemos. luego. Un abrazo. Hablamos. Agur. Agur. Chao. Chao.